Bueno, vamos a iniciar este momento redes, la verdad que con un paisaje que, si están teniendo calor, como recién me comentaba mi compañero, el señor Pablo Chaumil, les va a dar un poco de envidia, un poco de ganas de querer estar ahí. Mirá, Mati Sosa comparte este video allí entrenando, además, corriendo un poco en la playa ahí de descanso. Una playa, la verdad que hermosa. Bueno, ¿quién no quisiera estar cerca del mar, ¿no? Con estos días así calurosos. El Pinar, Ciudad de la Costa, dice ahí en la ubicación, Mati Sosa compartiendo a través de su cuenta de Instagram estas hermosas imágenes de la playa. Bueno, abrimos con Mati Sosa y este paisaje envidiable, la verdad. Ahí además también corriendo, mirá. Viene trotando, aprovechando el hermoso paisaje y entrenando un poco. Mati Sosa, a quien aprovechamos y también saludamos, le mandamos un fuerte abrazo. Pero otro que está disfrutando también y con unos paisajes muy lindos, aprovechando que se abrió la temporada de pesca, es Gino Veronesi. Estuvimos stalkeando a Gino Veronesi, mira, ahí lo tenés. Con el palito mágico, primer día de la temporada. Gino en la herradura, el río Limay, en Plotier, aprovechando y compartiendo, comiendo un asadito también con algún amigo. Bueno, la pesca y el asado, la combinación perfecta para Gino Veronesi, que aprovechó que se abrió la temporada y ya disfruta. También con este recuerdo, mirá, este triple de Gino Veronesi, extrañando, por supuesto, volver a jugar al básquet allí en la Caldera, ganas de esto ponía. Y lo compartía a través de sus historias el jugador de básquet de Independiente. Vamos a pasar a la siguiente historia y es de Luciana Serpina. Luciana, saben, piloto de karting, que estuvo recordando en estos días, dice, no puedo creer que ya hace un año que logré el campeonato y hace un año no me subo a correr una carrera. El tiempo pasa rapidísimo. Compartía estas imágenes de cuando se coronaba campeona allí en el campeonato de karting, con unas ganas de llorar, pone Luciana Sierpina, piloto zapalina de karting, que compartía estas historias recordando un poco lo que fue hace un año el campeonato que obtuvo y también después de eso un año que no vuelve a competir. Bueno, algo que están extrañando y mucho los deportistas. Y si hablamos de pilotos, por supuesto, el protagonista de esta semana sin duda fue Manu Ursera, después de lo que fue su coronación en Buenos Aires, el autódromo que la verdad que le sentó muy bien. Ganamos en Buenos Aires, primera de la Copa de Oro. Felicito a todos los integrantes del equipo, a cada uno de los responsables de trabajar para mí en el auto y el motor. Estas carreras se ganan en equipo. Estoy muy feliz. Logramos la victoria que nos habilita a pelear por el campeonato. Ahora tenemos que trabajar fuerte para las dos que quedan. Manu Ursera, que a través de su cuenta de Instagram compartía estas imágenes donde se lo ve levantando la copa. La verdad es que un fin de semana increíble para el piloto regional, que se mete en la pelea por la Copa de Oro, ¿no? Hay un clip que compartió además, el clip del triunfo, que compartió de la ACTC, clip que la verdad que la ACTC tiene hace buenos clips, tiene buena edición de los videos después de cada fin de semana, subiendo mucho a sus redes sociales y compartiendo. Manu Ursera, sin dudas, el protagonista de esta semana, que ya se prepara, por supuesto, para volver a competir. Otra que se está preparando mucho, y la verdad que siempre se prepara mucho, me consta, siempre a través de sus redes sociales lo comparte, es Eugenia Castro. Euge, que mira, ahí la tenés, a ver, dame volumen. Escuchá ese sonido, ya sabés que es Eugenia Castro, entrenando,
jugadora de pádel. Euge que continúa entrenando y mira a través de su historia en Instagram también compartiendo, quiero que escuchemos. Dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel, dura. Dímelo. Euge Castro en el balcón de su hogar, aprovechando el día lindo, aprovechando para entrenar, un poco de música y compartiéndolo también a través de sus redes sociales. Eugenia Castro, ahí la teníamos con sus entrenamientos. Euge, que la verdad se la ve muy bien, siempre está muy bien, no pierde el tiempo, continúa entrenando, y algo que hizo mucho también en esta cuarentena. Vamos a pasar a el siguiente video, porque saben, esta semana otro de los protagonistas, sin duda, fue Javier Mascherano anunciando su retiro del fútbol. Esa imagen que me gusta mucho, que compartió de TNT Sport, donde se lo ve con una espada ya clavada, él sacándose las herramientas de trabajo, en este caso los botines, una herradura, las 2 medallas de los Juegos Olímpicos colgadas también, y los diferentes saludos, ¿no?, que tuvo y que compartió a través de su cuenta de Instagram, agradeciéndole a todos por recordarlo, ¿no?, en este momento donde Javier Mascherano, uno de los jugadores con más partidos en la selección argentina, uno de los jugadores que más títulos tiene también en su carrera. La verdad que es increíble la trayectoria de Javier Mascherano en los diferentes clubes por los que ha pasado, iniciando en River, la verdad que con muchos títulos también en Barcelona, bueno, ahí agradeciéndole a Neymar, a Colochini, a Arda Turán también. Mascherano, que dejó el fútbol, y aquí en Grito Sagrado, por supuesto, el Momento Redes tiene su espacio, un gran futbolista que va a ser recordado por el liderazgo, ¿no? Yo creo que si hablamos de Mascherano, todos lo tienen como el jefecito, pero hay algo que destacar, y es lo gran líder que ha sido a lo largo de su carrera Javier Mascherano. Este segmento también, este espacio dedicado en este caso para él. Y vamos a hablar de jugadores de la selección argentina, porque saben, regresaron a sus hogares. Bueno, algunos los agarraron medios complicados, como a Messi, de muy mal humor, pero mirá, subime el volumen, quiero que escuchen la llegada de Di María a su casa. Papito. Un video muy tierno con sus 2 hijas que lo ven entrar, salen corriendo, lo abrazan y se le quedan ahí, prendidas como 2 koalas, abrazándolo después de algunos días ausente. Ángel Di María, esta historia compartía su esposa, una imagen que la verdad muy tierna, la de Ángel Di María, pero otro que la verdad tiene una imagen muy tierna y que también la compartió en sus redes sociales, es otro de los futbolistas del seleccionado argentino. Hablamos de Leo Paredes, que compartió, mira, ahí lo vemos. También una imagen muy linda, lo ven entrar por la puerta, salen corriendo, su hijo, su nena, y que les trajo un regalo muy particular además. Llegó con un conejo. Un conejo le regaló Leo Paredes a sus hijos después del regreso a Argentina. Uno siempre espera, porque es cierto, los futbolistas cuando vienen al país y posteriormente se van al exterior, siempre hay encargues de la familia, ¿no? Hay diferentes productos, como el dulce de leche, por ejemplo, es algo que te piden mucho. Y que lo vamos a ver en la próxima historia, porque el próximo es, mira, el Papu Gómez, que también llegó después de haber estado con el seleccionado argentino. Su señora compartía estas tiernas imágenes junto a sus hijos, pero mira el encargue que tenía el Papu Gómez. Diferentes productos que en el exterior, es cierto, no se consiguen, y que cuando a los jugadores, a los futbolistas, cuando están fuera, ¿no?, extrañan mucho. A la gente en general que vive en el exterior extraña mucho, entonces aprovecha. Cada persona que viaja le hacen un encargue. Bueno, Papu Gómez llegó con el pedido a la casa, y ahí además una imagen muy tierna
junto a sus hijos abrazados después de algunos días en la selección argentina. Papu Gómez, que no tuvo muchos minutos, pero que me parece que es uno de esos futbolistas. El otro día lo hablaba, creo que Papu Gómez es como el Pocho Lavezzi del seleccionado anterior, ese que está ahí animando el grupo. Bueno, Papu Gómez, que además tiene características increíbles como para jugar. Me parece que me hubiese gustado verlo un poco más al Papu Gómez. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Vamos a pasar a la siguiente historia, porque de los jugadores de la selección nacional pasamos a uno de la región, a un local. Hablamos de Mauri Villa. A través de sus historias también compartí esta imagen muy tierna. Escuchamos. Pero sí se me quita la pata, pero no se le brota la grama. Ahí está de Mauri Villa, muy tierna, bailando. Creo que la canción es la de Los Hijos de Montaner, Ricky Mau. Compartía esto a través de su cuenta de Instagram. Muy tierna, además con un vestido, una coronita, hecho una princesa. Bailando esta imagen muy tierna, este video que compartía Mauri Villa a través de sus redes sociales, donde comparte con todos sus seguidores, en este caso mostrándonos a su hija y cómo canta y además también baila. De esta manera cerramos este momento redes de día jueves. Pasamos por diferentes deportistas, la idea es poder stalkearlos, pero le queremos pedir la opinión al señor Eti Rueda. A ver qué le pareció este segmento de momento redes al señor Eti Rueda. Pulgar para arriba de Eti Rueda y su acompañante. Ahí ambos con el pulgar para arriba en este momento redes. De esta manera finalizamos el segmento que en este caso llega, por supuesto, como cada jueves, auspiciado en este caso por la gente de Ciclismo Nico.